Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Un privilegio nuevamente, aleluya, estar a través de estas redes sociales compartiendo con ustedes la segunda parte de este estudio que iniciamos el día domingo, titulado ¿Por qué Dios permitiría que la tierra fuera destruida? Amén. Y doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que se estará conectando en esta preciosa tarde, ya noche. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Y sin más preámbulos, vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos a entender esta enseñanza en esta noche. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Bendito Dios, agradeciéndote, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir, Señor, todo esto, Señor, que tú me has enseñado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, vengo atando de pies y manos todo estorbo, todo tropiezo que el enemigo quiera interponer entre mí y tu pueblo, Señor, entre tu palabra y tu pueblo. En el nombre de Jesús lo venimos atando de pies y manos, venimos desacreditando, venimos desechando todo plan diabólico de destrucción en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu pueblo sus ojos serán abiertos. Bendito Dios, por el poder de tu palabra, todo velo será quitado, Dios eterno. Y que así como declara tu palabra que en los últimos tiempos tú restaurarías todas las cosas a como eran en el principio. En el nombre de Cristo Jesús declaramos victoria. Gracias, Dios eterno. Amén y amén. Ok, bueno, nuevamente doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que se estará conectando en esta preciosa noche. Amén. Quiero compartirles que fue una gran bendición el estudio de la primera parte de este tema. De hecho, lo han visto varios hermanos, varios amigos, varias personas. Amén. Y el tema fue ¿por qué Dios permitiría que la tierra fuera destruida? Y si alguien no ha visto la primera parte, le instamos a que visite nuestro perfil en Facebook o nuestra página en youtube.com, donde se encuentra este estudio ya disponible, de manera que pueda entender esta segunda parte de este estudio correctamente. Amén. Y en esta segunda parte vamos a seguir examinando las razones que tendría Dios para destruir esta tierra. Pero no vamos a tomar en cuenta lo que nosotros podríamos pensar que pueden ser las razones que Dios tiene, sino las razones que están estipuladas en las Sagradas Escrituras. Y ya que, como pudimos aprender en la primera parte de este estudio, pues siempre son las mismas razones que Dios tiene, ¿sí? Y que son que se han dejado de obedecer sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes. Amén. Pero como no solo no se han guardado estos preceptos, estos estatutos, estos mandamientos y leyes de Dios, sino que además se han invalidado, diciendo que, por ejemplo, ya no hay que guardar el cuarto mandamiento ordenado por Dios. Oiga, ¿y cuál es el cuarto mandamiento? Bueno, aquí te lo puse. Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero resulta que ahora se enseña que ya no hay que guardar el séptimo día como día de reposo que Dios ordenó en un principio, sino que ahora se va a guardar el primer día, domingo, como día de reposo, pero que se hace pasar esto como si Dios mismo lo hubiera hecho ese cambio. Oiga, pero la Iglesia católica y cristiana protestante, en la ignorancia y en el poco conocimiento que se tiene de Dios, como lo pudimos ver el domingo pasado, no es algo que yo me estoy inventando, lo vimos en la definición de lo que es pecado, ¿sí? Juan 3, 4 y 5, amén. Pero en la ignorancia que se tiene del conocimiento de Dios, no saben
que el que ordenó guardar el primer día, domingo, como día de reposo, no fue Dios, sino que fue un hombre. De hecho, fue el emperador romano Constantino en el siglo IV. Y han estado obedeciendo a este mandamiento de hombre como si fuera mandamiento de Dios. Y el verdadero mandamiento original de Dios, ese lo han estado desechando. También se enseña que lo que Dios miraba como abominación en el pasado, pues ahora ya no lo mira de esa manera. Que ahora ya no es más abominación delante de Dios. Y eso, nuevamente, te tengo que presentar la base bíblica que existe para eso. Levítico 18:22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Te das cuenta? Abominación. Pero hay otra cosa que también Dios considera como abominación. Y eso se encuentra en Levítico 11, verso 9 en adelante. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Como te pudiste dar cuenta, que el tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, y el comer animales de las aguas, oiga, que no tienen aletas ni escamas, o sea, lo que son los mariscos, leímos que son abominación delante de Dios. Ambos están al mismo nivel, ambos son abominación para Dios, ¿sí? Pero resulta que ahora en la mayoría de las iglesias católicas y cristianas protestantes se nos enseña más bien, que ya lo que era abominación delante de Dios en el pasado, pues ahora ya no lo es. Y ahora ya se puede comer lo que antes era abominación delante de Dios. O sea, ya se pueden comer mariscos, porque ahora ya dejaron de ser abominación delante de Dios. Y de esa errónea interpretación de las escrituras es de la cual se toman las iglesias de homosexuales y lesbianas que existen actualmente, ¿sí? Porque yo por mucho tiempo me pregunté, pero si estos leen la misma Biblia que leemos nosotros, y por ejemplo en primera de Corintios 6:9, ahí está muy claro, ahí dice que ningún afeminado va a heredar el reino de los cielos. Romanos 1, todo el capítulo 1, hermano, es en contra de la homosexualidad. Ahí está claro. Yo decía, pero estos ¿de dónde se toman? ¿Qué leen? ¿Qué leen? Pues se toman de esta errónea interpretación que se ha dado en las escrituras, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que ellos dicen, bueno, si el comer mariscos ya no es abominación, ya no es más abominación delante de Dios, pues entonces tampoco el tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres es más abominación delante de Dios tampoco. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero esa interpretación es totalmente incorrecta. Porque eso quisiera decir que Dios cambió. Que lo que ordenó un día, pues ahora ya no tiene ningún valor. Pero la verdad es que Dios no cambia. Aunque pues les duela saber la verdad, pero es que eso es así. Malaquías 3:6, no es que yo diga que Dios no cambia, no, lo dice en su palabra. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Oiga nada más. Y también Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga,
Y aún Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Oye, y entonces, si es verdad que Dios no cambia, si es verdad que su palabra permanece para siempre, y además si es verdad que Él no miente y que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, entonces, ¿por qué se nos enseña en la mayoría de las iglesias cristianas que ahora ya podemos comer mariscos y además también que ahora ya podemos comer todos los animales impuros que Dios prohibió comer en un principio? ¿Por qué? Pues por la misma razón de siempre, porque se han torcido y se han malinterpretado las escrituras por parte de la cristiandad. Y te lo voy a estar mostrando, amén, porque no puedo yo decir tal cosa si no te muestro una base bíblica, amén. Todas y cada una de las citas, oiga, que aparecen en las escrituras, ¿sí?, que parecen indicar que efectivamente Dios cambió de parecer y que ahora ya nos da permiso de comer animales impuros, déjame decirte que todas y cada una de ellas se han torcido y se han sacado fuera de contexto para que signifiquen algo totalmente diferente. Y vamos a estar viendo algunas de estas citas y vamos también a enseñar lo que se está torciendo en ellas. Porque de hecho, este ministerio nació cuando el Señor en su infinita misericordia me abrió los ojos y pude ver solo una pequeña contradicción que existe en la interpretación de una de estas citas bíblicas que te voy a estar mostrando, ¿ya? Que tiene que ver con esta cuestión de los alimentos. Pero que al escudriñar a fondo esa cita bíblica, me di cuenta que no era como se me había enseñado por mucho tiempo, sino que de hecho era todo lo contrario. Pero a partir de ese momento, Dios es que despertó en mí una hambre, una pasión por su verdad. Y esa es la razón del porqué de estos estudios que he estado investigando a profundidad desde ese entonces y compartiendo con cada uno de ustedes, ¿ya? Porque de hecho, yo he escuchado a muchas personas atribuirle a Jesús algo que él nunca hizo, diciendo, por ejemplo, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que ahora ya podemos comer mariscos, ya podemos comer cerdo, etcétera. Como si Jesús hubiera venido a limpiar y purificar los mariscos, los cerdos y todos los animales impuros que el Padre los había declarado como impuros en un principio, ¿ya? Jesús nunca vino a desacreditar lo que su Padre había ordenado desde un principio, ¿ya? Sino que Jesús mismo declaró que él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Eso lo encontramos en Juan 6:38. Pero el atribuirle a Dios algo que él nunca hizo, sino que quien lo hizo fue Satanás, al igual que atribuir algo que Satanás hizo y decir que el que lo hizo fue Dios, déjame decirte que eso es blasfemia, ¿ya? Y está aquí un ejemplo. Mateo 12:22. Dice, entonces fue traído a él, o sea, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, oiga lo que decían los fariseos, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Te das cuenta? Como algo que había hecho Jesús se lo estaban atribuyendo a Satanás. Eso es blasfemia. Y mismo Jesús lo dice. Verso 31 del mismo capítulo 12 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces aquí los fariseos están atribuyendo a Belcebú este milagro que Dios había hecho y vemos claramente que eso es blasfemia, al igual que al atribuirle a Dios algo que Satanás hizo. Lo mismo. Entonces, el decir que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz es que ahora ya podemos comer cualquier animal impuro, eso es blasfemia. Eso es una invención de hombres manejados por Satanás
que le han atribuido a Jesús algo que Satanás mismo hizo, que es torcer y malinterpretar las escrituras. Y como se han podido dar cuenta, los que han estado siguiendo estos estudios, pues la verdad que yo no soy un predicador. Yo no vengo a presentarte uno o dos textos bíblicos y de ahí formar un sermón, aunque así, pues así me quisieron formar, pero la verdad es que no es lo que Dios había puesto en mi naturaleza desde antes de la fundación del mundo, sino que lo que hago es presentarte una infinidad de textos bíblicos para que podamos entender claramente lo que he estado diciendo desde un principio, ¿sí? Desde que empecé a compartir este tipo de estudios bíblicos, que las escrituras se han torcido y se han malinterpretado. Y tengo que darte a conocer, pues, los mandatos originales de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento, lo que en hebreo se le llama Brit Hadashah. Porque estos, pues, desgraciadamente no se enseñan en la mayoría de las iglesias católicas y cristianas protestantes hoy en día. De hecho, un padre de la iglesia, como comúnmente se le llama en el catolicismo a aquellos que iniciaron la iglesia católica, ¿sí? Un hombre llamado Marción del Ponto, que vivió en el siglo II, tú lo puedes buscar en Google. Solo pon ahí Marción del Ponto y ahí te va a dar todo lo que hizo este hombre. Bueno, Marción del Ponto, él rechazó totalmente el Antiguo Testamento, el Brit Hadashah, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era malo, pero que el Dios del Nuevo Testamento, sí era bueno. Él dijo, ¿sabes qué? Desechemos todo lo que es el Antiguo Testamento. Quedémonos solamente con el Nuevo Testamento. Oiga. Entonces, pues yo te tengo que dar a conocer todos esos mandatos que Dios dio en un principio, porque de otra manera nunca se te van a enseñar en el cristianismo. Es como, por ejemplo, en el catolicismo, nunca se enseña acerca de Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? Bueno, en Éxodo 20 se habla de lo que es la idolatría. Y pues pueden estar en una iglesia católica por 5, 10, 20, 30 años y nunca les van a mostrar estos versos. Pues lo mismo sucede en las iglesias cristianas protestantes. Nunca se te van a mostrar estos versos en donde se encuentran los mandatos originales de Dios. Y como pues, hablando la verdad, la mayoría de los cristianos pues no leemos ni escudriñamos las escrituras más allá de lo que se nos enseña en los servicios en la iglesia. Ya los demás días, pues, ya ni siquiera se toca la Biblia. No todos, ¿ok? No todos, no voy a generalizar, pero en su mayoría es lo que hacen. Y entonces, pues es necesario hacer estudios muy profundos para verdaderamente entender que Dios no cambia, que Dios no miente, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y que su palabra permanece para siempre. Y que si logramos creer esto con todo nuestro corazón, entonces no va a haber mentira que se pueda colar como si fuera una verdad. Vamos a ser capaces de desenmascarar toda mentira y toda errónea interpretación de las escrituras. Bueno, ya te presenté lo que Dios considera como abominación, tanto en el pasado como actualmente todavía, porque nuevamente Dios no cambia. Amén. Y ahora te voy a presentar los versos bíblicos en donde Dios prohibió comer ciertos animales, para que los tengas ahí presentes. Se encuentra en Levítico 11. Dice Levítico 11:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles. Oiga, porque aquí muchos te van a decir, no, es que eso solamente fue para los judíos. Aquí dice a los hijos de Israel. Los judíos solamente son descendientes de la tribu de Judá. Pero aquí está hablando a las 12 tribus, no solamente a una. Amén. Bueno, ya aclarado ese punto, dice, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis. Estos, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Verso 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas,
pero no rumia lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas los tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sormomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre sus cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuvieren piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Verso 25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. De todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que anda sobre sus garras. Todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y de hecho también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, Dios da instrucciones similares a estas, ¿sí? Ahora, estas instrucciones que Dios dio es lo que todo israelita tiene muy arraigado dentro de su corazón, ya que desde niños, hermanos, se les empieza a enseñar toda toda la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ya? Se les empieza a enseñar desde niños, y esto lo tienen muy, muy arraigado en su corazón. Y no había nada que contradijera eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son mandamientos que Dios les dio a través de Moisés y son observados muy rigurosamente. Amén. Y ahora sí, vamos a dar a conocer las citas bíblicas que se han torcido, que se han malinterpretado y que se han sacado fuera de contexto. Oiga, y vamos a iniciar por escudriñar esta historia que aparece en el libro de Hechos 10. Porque es precisamente aquí en donde el catolicismo y el cristianismo protestante han enseñado que fue aquí en donde Dios cambió de parecer y dio permiso para ahora poder comer los animales impuros. Y esta es la cita que Dios usó, hermano, para abrirme a mí los ojos, ¿sí? Para empezar a poner esa semillita, esa hambre en mi interior. Aleluya. Pero vamos a ver si es realmente verdad lo que es, de la manera en que se ha interpretado o no. Vamos a iniciar. Hechos capítulo 10, verso 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, y aquí habría que empezar por aclarar que lo que para el escritor de este libro de los Hechos significa piadoso y temeroso de Dios, no es precisamente lo mismo como se entiende dentro del cristianismo, sino que era llamado así por una razón específica. Era llamado así, temeroso de Dios, por una razón específica, ¿ya? Y es que él, Cornelio, se sentaba en una área de la sinagoga donde él asistía, ¿ya?, cerca de la puerta. Y que a todos los que se sentaban en esa área se les llamaba temerosos de Dios.
Porque en las sinagogas existen tres áreas. En el área de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento. En el área de en medio, ahí se sientan los llamados prosélitos de justicia. Aquellos que no son judíos de nacimiento, pero que se convirtieron al judaísmo, se convirtieron a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el área de atrás, junto a la puerta, ahí se sentaban los llamados temerosos de Dios, que también se le llamaba los prosélitos de la puerta, ¿sí? Que estos no eran judíos de nacimiento, ni eran prosélitos, o sea, no se habían convertido todavía al judaísmo, o sea, todavía no se convertían a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, sino que estaban ahí aprendiendo lo que es la Torah, ¿sí? Solamente como, sí, solamente ahí aprendiendo, todavía no daban el paso de conversión. Pero vamos a seguir. Hechos 10:3 dice, Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Digo, el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora, recordemos que precisamente a esa ciudad de Jope, muchos años antes, el profeta Jonás había descendido para tomar una embarcación y huir de la presencia del Señor. Y ya sabemos por qué, porque él no quería ir a predicar a Nínive, ¿sí? ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad gentil. Y esto es muy importante saberlo para poder entender lo que vamos a ver más adelante. También recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. En Mateo 16:19 le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, las llaves del reino de los cielos. O sea, en otras palabras, le dijo, tú vas a abrir la puerta para que entren los gentiles. Pero Pedro solo abrió la puerta, como vamos a ver más adelante. Pero a Pablo, al apóstol Pablo, se le dio ese ministerio para los gentiles. Amén. Hechos 10:9 dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y hubo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Verso 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ay, me equivoqué. Dice, lo que miró Pedro en ese lienzo fueron todos los animales impuros que Dios había prohibido comer a los hijos de Israel, lo que leímos en Levítico 11 y lo que está en Deuteronomio 14. Eso fue los animales que Pedro vio en ese éxtasis, en ese lienzo que bajó del cielo. Verso 13 dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a hacer una pregunta aquí. Si tú fueras Pedro y oyes una voz que te dice, levántate, Pedro, mata y come, ¿qué entenderías de eso? Pues que te levantes, que mates esos animales que se te están mostrando y que te los comas. Muy fácil, ¿verdad? Y de hecho, así es como se ha entendido en todo el cristianismo, tanto católico como protestante. Pero, ¿por qué será que Pedro no lo entendió así? La primera vez que se le tuvo que repetir 3 veces, como podemos leer. ¿Por qué? ¿Será que Pedro tenía algún problema de entendimiento? ¿O tal vez algún retraso mental? No. Y entonces, ¿por qué Pedro no entendió a la primera vez lo que el cristianismo entendió inmediatamente? ¿Y qué fue lo que
lo que el cristianismo entendió inmediatamente. Pues que Dios había cambiado de opinión, había cambiado de parecer y que ahora ya estaba dando permiso de comer los animales impuros. Pero aquí hay un problema, porque no que Dios no cambie. Aquí entonces hay una contradicción entre lo que está escrito en las Escrituras, que dice que Dios no cambia, y esta interpretación que le está dando a esta visión que tuvo el apóstol Pedro, que dice que Dios sí cambia. De acuerdo a la interpretación que ha dado el catolicismo, el cristianismo, ellos dicen que Dios sí cambia, pero la Escritura dice que Dios no cambia. Ahora, ¿quién crees que esté correcto? ¿O quién crees que tenga la verdad? ¿Dios o los hombres? ¿O Dios o el catolicismo o el cristianismo? ¿Quién crees que tenga la razón? O tal vez será que cuando Dios ordenó en Levítico 11 y Deuteronomio 14 no comer esos animales impuros, tal vez era porque él no había probado todavía las carnitas michoacanas, los deliciosos jamones españoles, las pupusas de chicharrón, los camarones al mojo de ajo, el caldo 7 mares, etcétera. Pero una vez que los probó, le gustaron tanto que hasta se chupaba los dedos y de ahí en adelante dijo, pero ¿cómo he podido privar a mis hijos de estas delicias? No, tengo que levantar esas prohibiciones. Y por eso es que ahora, a partir de Pedro, ya podemos comer los animales impuros. ¿Será que eso es lo que sucedió? No, claro que no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia y su palabra permanece para siempre. Y todo esto es precisamente lo que sabía Pedro. Es lo que él creía con todo su corazón. Y entonces, al escuchar esa voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come, él pensó, esto no es posible. Esto tiene que tener otro significado. Porque tú, Señor, no eres así. Que cambie de opinión. Por eso es que Pablo quedó perplejo, porque no entendió el significado de esa visión, como vamos a ver a continuación. Dice el verso 17 de Hechos 10, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Ahora, ¿por qué es que Pedro no iba a querer ir con estos hombres? Que el Espíritu le tuvo que decir, no dudes en ir con ellos. ¿Por qué? Por la misma razón que muchos años antes el profeta Jonás no quiso ir a Nínive tampoco. ¿Recuerdan cuál fue la causa, cuál fue la razón? Porque la gente de Nínive era gentil, ¿ya? Al igual que Cornelio y sus hombres. Eran gentiles también. Y te preguntarás, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues mucho, porque resulta que en ese tiempo los gentiles eran vistos como un pueblo inferior, como un pueblo de segunda clase. De hecho, eran vistos como perros. ¿Como perros? Sí, mira, el mismo Jesús, lo que dijo en Marcos 7:27, dice, pero Jesús le dijo, cuando esta mujer sirofenicia iba gritando detrás de él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya sus discípulos dicen, Señor, grita mucho, ya despídela. Y esto es lo que dijo Jesús, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer era una extranjera, esta mujer era una gentil, y esta es la respuesta que le da el Señor a esta mujer sirofenicia, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de la tradición oral de los judíos, yo sé que muchos no saben lo que es la tradición oral, vamos a explicarlo un poquito más adelantito, ¿ya? Son las tradiciones de los ancianos. Está prohibido para un judío juntarse o acercarse y mucho menos comer con un extranjero o con un gentil. Incluso Pedro más adelante, como lo vamos a leer, dijo a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hechos 10:21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres,
que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro accedió a ir con ellos porque el Espíritu ya le había dicho que fuera con ellos sin dudar. Y vemos que además lo acompañaron otros hermanos judíos ahí de Jope. Amén. Hechos 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, oiga lo que dijo Pedro, porque fue en este momento en que Pedro entendió el significado de esa visión, de ese éxtasis. Vea lo que dice. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es hasta este momento en el que Pedro entiende el significado de la visión que tuvo. Y es que Dios no estaba hablando de que ahora ya podía comer animales impuros, de que ahora ya le daba permiso, sino que Dios estaba refiriendo a hablando de hombres, no de animales ni de comida. ¿Ya? Cuando le dijo que no llamare común o inmundo a lo que Dios ya había limpiado, y aquí te lo vuelvo a repetir la cita, Hechos 10:15 dice: volvió a él la segunda vez, diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios siempre, hermano, Dios siempre en los sueños y visiones que Él da a sus siervos, utiliza símbolos, animales, bestias, etc., pero que su significado no es literal, sino que es espiritual. Por lo tanto, la visión que le dio a Pedro, su significado no era literal. O sea, no significaba que ya podía comer animales impuros, sino que el significado era espiritual, que no llamare a los hombres común o inmundos, por el hecho de ser gentiles o extranjeros. Pero lo más importante aquí es darse cuenta cómo se han interpretado y torcido las escrituras, ¿sí?, en todo el cristianismo. Porque es de la errónea interpretación de este capítulo 10 de Hechos que se nos ha enseñado por siglos que ya Dios nos da ahora permiso de comer animales impuros. Porque la verdad, pues sí pareciera que Dios le está dando permiso para comer animales impuros cuando le dijo a Pedro: levántate, mata y come. Y el problema principal es que como solamente se lee esa parte o una pequeña porción de no solo este capítulo 10 de Hechos, sino de casi todas las cartas y capítulos del Nuevo Testamento, y por eso no se entienden correctamente y se le da una errónea interpretación. Porque sabemos que Dios no se contradice. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y si la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, tampoco se deben de contradecir entre ellos, ¿sí? No se debe de contradecir un libro con otro. Y cuando pareciera que se contradicen es que se están interpretando erróneamente esas citas. Pero, ¿y entonces cómo sabemos que esta interpretación que aprendimos hoy, que Dios no se estaba refiriendo a animales impuros sino a hombres, cómo sabemos que esta interpretación es correcta? Muy fácil. Si esta interpretación no está en desacuerdo con lo que ya está escrito en las Escrituras, o sea, esta interpretación de que Dios se está refiriendo a hombres y no a animales impuros, está en total o tiene que estar en total acuerdo con que Dios no cambia, Dios no miente, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Si no hay ningún cambio, ningún desacuerdo, sino una perfecta armonía, un completo acuerdo con lo que está escrito, entonces es una interpretación correcta. Porque dice el Salmo 119, 160, dice: la palabra la suma de tu palabra es verdad. Bueno, ya teniendo muy claro, muy en claro todo esto, vamos a ver en qué termina esta historia. Amén. Hechos 10:29 dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto,
¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con gran poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él, y nosotros testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, miren lo que sucede. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, oiga, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que se han torcido? Se le ha dado un diferente significado a las escrituras. Pero cuando leemos de una forma ordenada, hermano, ahí sale a la luz todo. Ahí sale a la luz todo lo que se ha torcido y malinterpretado. Pero a continuación vamos a escudriñar otras citas que aparentemente parecen indicar que Dios cambió de opinión y que ahora Él ya nos da permiso de comer animales impuros. Pero como vamos a ver, estas citas también se han torcido y también se han malinterpretado por la teología cristiana por muchos siglos. Y eso es lo que se nos ha enseñado. Porque sí, pareciera que indican que sí, que Dios cambió de opinión, pero es porque muchas veces solo se nos muestran ciertos versos y entonces se pierde el contexto de ese capítulo o de ese tema. Y yo he recopilado todos los versos que existen en la Biblia en los que habla precisamente del tema de los alimentos. Y después de largas investigaciones, ¿sí? Porque, hermano, esto no me lo estoy sacando de la manga, ¿ya? Ni me vino así de un día para otro, no. He gastado, más bien, he invertido mucho tiempo, hermano, todos los días. No hay día que no esté indagando, que no esté investigando. No te dije, pues, que Dios puso un hambre en mí, un deseo, una pasión por su verdad. Todos los días, hermano, ya llevo más de 1 año y medio apasionado con esto. Amén. Indagando, escarbando, escudriñando, día a día, hermano. No hay día que no lo haga. ¿Sí? Hago mi labor, mi trabajo y al menos 3 horas diarias que invierto en esto. O sea, lo que te estoy diciendo no es algo que me estoy inventando. No. Han sido largas investigaciones y aquí te presento la interpretación que no contradice lo que Dios dejó escrito en el Antiguo Testamento, sino que están en común acuerdo con el Nuevo Testamento también, porque es como tiene que ser, ya que el autor, el que inspiró a los que escribieron la Biblia, pues es el mismo Dios el cual su palabra no cambia, sino que permanece para siempre. Vamos a iniciar con la primera cita. Primera de Timoteo 4:1 dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oiga, ¿sí? Si solamente se te presenta esa parte donde dice, y mandará a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque de todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero vamos a iniciar por el principio. Aquí dice que apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar? Apostatar es apartarse de la verdad. Es desechar la verdad. ¿Y cómo viene la fe? ¿Sí? Porque dice apostatarán de la fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué palabra era la que existía en el tiempo del apóstol Pablo? ¿Cuál era la palabra que había escuchado Timoteo desde su niñez, la cual podía hacerlo sabio para la salvación? ¿Cuál era esa palabra? Pues lo que era el Antiguo Testamento, la Torá, los Salmos y los profetas. Es lo único que existía en su tiempo. Ahora, ¿quién es el que tuerce la palabra? Satanás. Otra pregunta. ¿Qué imperio religioso? Porque ahí dice que en los postreros tiempos. Usted y yo estamos viviendo en estos postreros tiempos. Amén. Ahora, ¿qué imperio religioso, hermano, gobierna actualmente que prohíbe a sus líderes casarse y mandan a abstenerse de ciertos alimentos en ciertas fechas? Ya lo puse a pensar, pero piense, ¿qué imperio religioso es el que prohíbe que sus líderes se casen y que también se abstengan de comer ciertos alimentos en ciertas fechas? Se lo voy a poner más fácil, en la Cuaresma. ¿Sí? Estos alimentos, oiga, estos alimentos que Dios creó para que participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿qué es verdad? Pues su palabra es verdad. Todo lo que Dios creó, lo que Él estableció como alimento en Levítico 11 y Deuteronomio 14, que esto es la palabra de Dios y por la oración es santificada. O sea, el apóstol, hermano, el apóstol el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a Timoteo. O sea, el apóstol Pablo ya da por hecho de que Timoteo ya sabe lo que dice Levítico 11, ya sabe lo que dice Deuteronomio 14, él ya no va a perder su tiempo en explicarle todo lo que dice. Es como si, por ejemplo, un estudiante, está en high school, ¿sí? Está en la preparatoria. Por ejemplo, el maestro de matemáticas, él ya da por hecho que este alumno que ya está en high school, que ya está en la preparatoria, ya sabe cómo sumar, ya sabe cómo restar, ya sabe cómo dividir. Ya no va a perder su tiempo en explicarle, ¿sabes qué? Mira, se suma así, se resta así, se multiplica así, se divide así. No, él ya da por hecho que eso ya lo sabe. Es lo mismo aquí. Pablo ya da por hecho que Timoteo ya sabe lo que dice Levítico 11. Entonces, por eso ya no explica de una manera más profunda, ¿sí? 2 elementos para que la comida sea santificada. Apartada, apta para comerse. ¿Qué dijo que era? ¿Qué? La palabra de Dios y la oración. Ahora, ¿en qué parte de la palabra de Dios se te dice lo que puedes comer y lo que no puedes comer? Pues ya lo vimos, ya lo leímos. Levítico 11 y ya también vimos que está en Deuteronomio 14. Entonces ahora, habrá un punto en que Dios diga, pues yo dije que esto no lo podías comer, pero ahora ya cómete. No, hermano, si tú examinas toda la Biblia, no vas a encontrar ninguna cita en donde Dios diga esto. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no cambia.
Y este es otro verso que se utiliza para argumentar de que ya podemos comer cualquier cosa, ya podemos comer animales inmundos. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí el apóstol Pablo les está hablando, ¿a quién? A los colosenses. Esos colosenses eran gentiles. Por tanto, por cuanto en Cristo ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar de la comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado, porque generalmente se interpreta como que nadie te juzgue. Ahora si ya comes lo que quieras, o sea, si ya comes animales impuros, que nadie te juzgue. Pero si lo ves en el contexto, esto no tiene nada que ver con eso. Dentro del contexto es, nadie te juzgue, por ahora vivir, por ahora observar. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la tradición de los ancianos, como ya vimos antes, en ese tiempo, que un judío comiera con un gentil. Entonces, había siempre una separación. Y ahora lo que les está diciendo aquí es, nadie tiene por qué juzgarte. Nadie puede seguir diciéndote que eres un pagano, que eres un inmundo, que eres un extranjero, que eres un gentil, una persona de segunda clase. No, nadie te puede juzgar en comida o en bebida. Tú tienes ya la libertad de ahora ser parte del pueblo de Dios, de tener comunión, porque uno de los momentos de mayor comunión pues es precisamente durante las comidas. Porque sería absurdo que el apóstol Pablo les dijera que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna llena o días de reposo, si estos eran gentiles, hermano, y nunca las habían observado, pues, ¿ya? Pero que ahora ya las querían empezar a observar después de haberlas aprendido al estudiar la Torá, al estudiar los primeros 5 libros de la Biblia, hermano. Es como, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo. Cuando supe la verdad acerca del día de reposo, que lo que yo estaba siguiendo y obedeciendo no había sido el mandamiento original de Dios, sino mandamiento de un hombre, de Constantino, que se me había enseñado que era porque en domingo resucitó Cristo. Es mentira, hermano. Cristo no resucitó en domingo. Eso es otro tema, pero solamente te lo digo. Cristo no resucitó en domingo. Tengo un estudio profundo también de eso, en donde arroja resultados que Cristo no resucitó en domingo. Bueno, pero al darme cuenta de eso, ¿qué en mi interior, qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer mi alma? No, pues vamos entonces a obedecer lo que Dios ordenó. ¿Sí? Entonces que alguien me dijera, no, ¿sabes qué? Eso solamente es para los judíos. ¿Tú qué tienes que ver con los judíos? O sea, no se me permitiera o se me juzgara por querer agradar y cumplir el mandamiento original de Dios. Haz de cuenta que así estaban estos. ¿Ya? Pero recordemos que las prohibiciones que existían por parte de los judíos, de acuerdo a la interpretación de las tradiciones de los ancianos, que son la tradición oral, con relación a los gentiles, de las que ya hablamos en un principio, en el principio de este estudio. ¿Ven? Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta cita se ha interpretado una vez más por la cristiandad en general, justo al revés de como el apóstol Pablo lo está enseñando. ¿Por qué se enseña en la cristiandad que el débil en la fe es el que quiere guardar las leyes alimenticias, el día de reposo, las santas convocaciones, etcétera? ¿Por qué se enseña que el débil en la fe es ese? ¿Han escuchado esa interpretación? Que dice, mira, ellos quieren guardar la ley de Moisés, pobrecitos, es que son débiles en la fe. Porque nosotros sabemos que ya no hay que guardar la ley de Moisés. Nosotros ya estamos en la gracia. Pero preguntaré, ¿cómo viene la fe? Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que se tenía en aquella época era solamente el Antiguo Testamento. La ley de Dios dada a Moisés, es lo que tenía. Entonces la fe viene por el oír por la palabra de Dios dada a Moisés. Y si el débil es aquel que come legumbres, es el que quiere ser muy celoso en la ley, vamos a ver qué es lo que dice. Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, es vegetariano, ¿verdad?
vamos a ver por qué en la época del apóstol Pablo había ciertos grupos dentro del mismo judaísmo que se hacían vegetarianos. ¿Por qué estaba tan corrompido el mundo en aquella época? Había mucha idolatría. Y prácticamente mucha de la carne que se vendía en las carnicerías había sido sacrificada a los ídolos. Y algunos, para no complicarse si esa carne había sido sacrificada a los ídolos o no, pues mejor se hacían vegetarianos, pero siendo el honrar a Dios su principal motivación. Ahora vamos a ver por qué dice aquí que otro que es débil come legumbres. ¿Se acuerdan de alguien que decidió comer solo legumbres en el Antiguo Testamento? Un Daniel, ¿ya? Porque estaba en un contexto de mucha idolatría. Y ahora, ¿podríamos decir que entonces Daniel era débil en la fe? ¿Ustedes qué creen? Pues no, más bien era todo lo contrario, él era fuerte en la fe. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y para poder entender esto, oiga, de una manera correcta, vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Porque, ¿qué entiende por alguien débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces entendemos que alguien débil en la fe es alguien que no conoce lo suficiente de la Torá. ¿Ya? La Torá dice que hay un solo Dios o que hay muchos dioses. ¿Ustedes qué creen? Pues dice que hay un solo Dios. O sea, tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones son inventos de hombres. ¿Y cuál es la motivación de los que inventan esos dioses? Pues simplemente dinero. Aquí está, 1 Corintios 10:19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esa carne que se sacrificaba a los ídolos, ¿sí? Y esto que dice Pablo enseguida, esto está fuertísimo. Era una revolución en aquella época el que el apóstol Pablo dijera esto y que se ha torcido y malinterpretado actualmente. 1 Corintios 10:25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. De lo que casi todo había sido sacrificado a los ídolos. De lo que está hablando el apóstol Pablo es de la carne sacrificada a los ídolos. No se está refiriendo al cerdo, a la rata, al gato o a todos los animales impuros. No, aquí el contexto es la comida sacrificada a los ídolos. 1 Corintios 10:26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Oiga, verso 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Mire, ahí está, claramente se está refiriendo a lo sacrificado a los ídolos. Dice, pero si os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. 10:29, 1 Corintios 10:29 dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Y qué les está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Tú ya sabes que hay un solo Dios?
¿Tú ya sabes que estos dioses son ídolos? ¿No son nada? Cómelo, no pasa nada. Pero si alguien te dice, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, quiere decir entonces que esta persona no sabe que hay un solo Dios y se está tambaleando en creer en muchos dioses y el único Dios verdadero. Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios al participar de su carne, pues no lo comas. ¿Ya? Porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo y alguien te ve y pudiera decir, no, pues esta persona también cree en esto. Quiere decir entonces que eso está bien. Entonces no hay ningún problema. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su señor está en pie o cae. Había diferencias entre ellos, hermano. ¿Sí? Había algunos que eran más celosos por motivos de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y se hacían vegetarianos porque aún no entendían la plenitud del único Dios verdadero a través de la Torah. Y entonces deciden hacerse vegetarianos porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida. Pero su motivación era el agradar a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, no lo menosprecies, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse, déjalo, lo está haciendo para Dios. Romanos 14:4, la segunda parte, dice, pero este estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y en esta parte, ¿cómo es que se ha interpretado en el cristianismo? Dicen que todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el Shabbat. El Shabbat, así se dice en hebreo, el día de reposo. El Shabbat. Y también algunas festividades que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo. Pero esto no es de lo que está hablando el apóstol Pablo. En el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos de la fe y la gracia. De hecho, esa disparidad aún no existía en aquel tiempo. Estos son conflictos dentro del mismo judaísmo, como vamos a poder ver a continuación. Pero dado que existe una gran ignorancia en el cristianismo acerca de esto, es que nuevamente se termina por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo. Por ejemplo, antes de la época de Jesús, de Yeshua, había una secta ahí en Israel llamada los esenios. ¿Sí? Las 4 sectas más grandes eran los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Ahora, y alguien se pregunta, pero ¿y tú cómo sabes todo eso? Bueno, pues es que hay que instruirse. Así que hay que instruirse, hermano. No hay otra forma. Hay que estudiar. ¿Ya? ¿Y por qué estoy estudiando acerca de la cultura hebrea? Porque resulta que nuestro Salvador desciende de la cultura hebrea, desciende exactamente de la tribu de Judá. Entonces, ¿de qué más puedo investigar? Por ejemplo, si alguien quiere saber acerca de las pupusas, ¿a dónde va a ir a investigarse? ¿Acaso irá a ir a España? No. Hay que ir a la hermana República del Salvador, a estudiar la historia de las pupusas, ¿no? Entonces, hay que estudiar, hermano, todo lo que tenga que ver con la cultura hebrea para poder entender muchas cosas que se han ignorado en el cristianismo y que eso ha orillado a que se tuerzan y se malinterpreten las escrituras que fueron dadas para esta cultura hebrea. Amén. Pero, bueno, hablando de esta secta de los esenios, que estos, a causa de la corrupción que existía en esa época en el judaísmo, estos se terminaron apartando y se fueron a vivir al desierto, en comunidades en el área de Qumran. En Qumran es en donde se fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? En 1948. Este grupo de los esenios, estos se abstenían, eran muy estrictos en su observancia de la ley de Dios dada a Moisés. Y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos. Adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley de Moisés,
Otra división también que surgió dentro del mismo judaísmo fue en la observancia del Shabbat, en la observancia del día de reposo, por ejemplo. ¿Sí? En el Talmud es un libro de tradiciones judías, ¿sí? La sección 16 dice, se relató concerniente a Shammai, el anciano que toda su vida él comía en honor al Shabbat, que cada vez que él veía un animal muy apetitoso, él reservaba esa comida para el Shabbat, para el día de reposo. Esa era su doctrina. Para el Shabbat lo mejor, y esa doctrina, esa interpretación, era lo que él enseñaba en la casa o escuela de Shammai. ¿Ya? Era una escuela farisaica, Shammai. Eran de las dos, bueno, ahorita voy a mencionar la otra, pero esa era una de las más grandes que existían antes de la época de Jesús. ¿Ya? Bueno, déjame mencionar la otra casa. La otra casa era la casa de Hillel o de Hillel, otro anciano líder que tenía una diferente interpretación en cuanto al Shabbat. No voy a mencionar todas las diferencias que existían entre estos dos líderes, ¿ya? Vamos a hablar de esto, del Shabbat, día de reposo, porque todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito, bendito sea el Señor día a día, de manera que se enseñó que la casa de Shammai decía desde el primer día de la semana, prepárate para el Shabbat. Pero la casa de Hillel enseñaba, bendito sea el Señor día a día. Y como ven, ya había diferencia entre ellos, ya había desacuerdos y empezó a haber diferencias internas por esta diferencia de apreciación o de interpretación. Entonces, cuando Pablo dice, oiga, porque Pablo conocía estas dos escuelas farisaicas, hermano. ¿Ya? Las conocía, hermano. Que en el cristianismo no sepamos de la existencia de esto es diferente, pero Pablo sí. Bueno, aquí Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, lo que acabamos de leer. Otro juzga iguales todos los días. Aquí Pablo está hablando de este conflicto entre estas dos casas de fariseos. No está hablando de que el que no quiera observar el día de reposo, déjalo. Lo hace para el Señor. Porque esto no tiene congruencia. Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Sería absurdo que el apóstol Pablo estuviera diciendo, ¿sabes qué? El que decide que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, para el Señor lo hace. ¿Suena lógico esto? Pues claro que no. Pero pues así es como se interpreta en el cristianismo, ¿ya? Aunque usted no lo crea. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pues yo creo que va a ser necesario una tercera parte. Amén. En el nombre del Señor. Pensé que solamente iban a ser dos partes, pero definitivamente hay mucha información, hermano, que falta todavía por ponerles aquí. Así es que aquí vamos a detenernos por el día de hoy. Primeramente Dios, el próximo domingo vamos a terminar, ahora sí prometo que voy a terminar con este tema, porque hay que enseñar más, hermano, sobre las fiestas paganas que se aproximan, la fiesta pagana de la Navidad, la fiesta pagana del Año Nuevo, hermano, hay que enseñar al pueblo de Dios. Muchos ya por la infinita misericordia de Dios ya saben que la Navidad es pagana. Pero muchos todavía ignoran que la celebración de Año Nuevo también es pagana. Amén. Así es que vamos a estar trabajando en esto. Primeramente Dios, el próximo domingo vamos a terminar este estudio. Amén. Mientras tanto, les agradezco el favor de su atención. Y si para alguien que esté viviendo cerca del área le ha sido de bendición estas enseñanzas, los invitamos a nuestros estudios en vivo. Amén. Estamos en el área de Eco Park. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los lunes tenemos estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Al igual que los viernes tenemos estudio bíblico para niños. Eso fue que yo inicié para enseñar todo esto a mi propia familia, a mis propios hijos. Amén. Ahora mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision12373@gmail.com. No duden en contactarme si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna necesidad de oración. Estamos para servirles. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. A todos y cada uno de los hermanos que se conectó.
corto. Que el Señor te bendiga. Gracias, brother, por conectarte. Y estaremos entonces con ustedes nuevamente el próximo domingo. Mientras tanto, bendiciones. Hasta pronto. Adiós.